¿A que no sabías que las mayores cadenas montañosas de la Tierra no se encuentran en la superficie sino sumergidas en los océanos? Y en geología las conocemos como dorsales oceánicas. Hola, ¿qué tal, GeoActivo? En este video exploraremos uno de los temas más importantes de la geología, la expansión del fondo oceánico, y aquí vas a aprender todos los conceptos que hay detrás de este fenómeno geológico. Y si no hay más nada que decir, comencemos. Vamos a comenzar explicando qué es la expansión del fondo oceánico. La expansión del fondo oceánico es un proceso geológico que ocurre en las dorsales oceánicas, que son extensas cadenas montañosas submarinas que se encuentran en el fondo de los océanos. Estas dorsales son el resultado de la actividad tectónica de las placas tectónicas de la Tierra. Como ya te dije al principio del video, las mayores cadenas montañosas de la Tierra no se encuentran en la superficie, sino sumergida en los océanos, y constituyen una serie de cordilleras submarinas conectadas entre sí y formando lo que conocemos en geología como dorsales oceánicas. Actualmente suman 75.000 kilómetros de longitud. Para comprender la expansión del fondo oceánico, primero debes entender las placas tectónicas. La litósfera, que es la capa sólida y rígida más superficial de la Tierra, está dividida en varias placas tectónicas que flotan sobre el manto terrestre. Estas placas pueden moverse y lo hacen en diferentes direcciones, una con respecto a las otras. En las dorsales oceánicas, dos placas se separan una de la otra debido a fuerzas tectónicas. En este caso, el ambiente tectónico es conocido como ambiente extensivo. Cuando ocurre esta separación, material magmático asciende y se solidifica, formando nueva corteza oceánica. Esto lleva a la expansión del fondo oceánico y al alejamiento de las placas tectónicas. Por más extraño que parezca, el océano Atlántico no alcanza su máxima profundidad en su centro, sino a ambos lados, ya que la parte central está ocupada por una cadena montañosa conocida como la dorsal medioatlántica. En medio de la dorsal se encuentra un valle que recibe el nombre de rift. En las dorsales centrooceánicas se genera constantemente nueva corteza oceánica que se va alejando de la zona de expansión a una velocidad que va entre 1 y 10 centímetros al año. Ahora te voy a mostrar los elementos que interactúan en la expansión del fondo oceánico. Comenzando por la litósfera, que es la zona en que se mueven y que contiene las placas tectónicas. Infrayacente a esta, o justo por debajo, está la astenosfera, que es una zona del manto superior que tiene un comportamiento dúctil o plástico. La astenosfera sirve como un medio plástico para que las placas tectónicas se puedan mover. Luego se tiene una zona conocida como zona de fractura, y a partir de ella el suelo oceánico se expande a ambos lados. La velocidad de expansión de las dorsales es muy variable, pero el promedio está entre 5 y 6 centímetros al año. El ejemplo más representativo de una dorsal oceánica es la dorsal centroatlántica. El supercontinente Pangea comenzó en esta dorsal su fase de rift continental, que duró aproximadamente 20 millones de años, y desde entonces se han separado América de África. La pluma mantelar es otro de los elementos. En este caso, la fractura entre las placas es rellenada por magma procedente de la astenosfera. La litósfera oceánica está formada por rocas volcánicas que se crean al enfriarse la lava al contacto con el agua. También existe una zona llamada zona de subducción, y es donde la litósfera oceánica desciende hacia la astenosfera, por debajo de la litósfera continental. Esta zona ayuda a la expansión del fondo oceánico. Hablando sobre las fases de expansión del fondo oceánico, siempre comienza con la formación de un rift continental. Esta es una estructura que se origina en el interior de los continentes y va formando una depresión alargada. En esta depresión, la litósfera se va adelgazando y estirando. En la actualidad hay un ejemplo muy representativo y es conocido como el rift de África Oriental, que por cierto tengo un video en el que hablo sobre ello y te lo dejo aquí en las tarjetas. Esta estructura comenzó a formarse hace aproximadamente 20 millones de años, cuando material ascendente de la astenosfera afectó la base de la litósfera. Esta fuente de calor provocó que la litósfera ascendiera y se adelgazara, viéndose afectada por fallas normales. En este caso, la depresión interior que se forma, conocida como Valle de Rift, puede comenzar a rellenarse con agua. La segunda fase de la expansión del fondo oceánico es conocida como mar lineal y se produce cuando las fuerzas extensivas continúan. En este caso, el Valle de Rift
será cada vez más alargado y más profundo. El continente quedará dividido en dos partes y en el centro del mar se forma lo que conocemos como la dorsal oceánica. Estos mares lineares primero deben pasar por un estadio previo llamado rift continental. El ejemplo de un mar lineal más conocido en la actualidad es el Mar Rojo, que separa la península arábica de África y que comenzó a formarse hace más de 30 millones de años. En el centro del Mar Rojo existe una dorsal oceánica que ha generado litosfera oceánica durante los últimos 5 millones de años. La última fase es el océano en expansión. En esta fase la dorsal oceánica se eleva y sigue añadiendo nueva litosfera oceánica a cada una de las dos nuevas placas tectónicas. A medida que se va alejando de la dorsal, la litosfera formada se enfría y se contrae, por lo que se hunde a profundidades medias de 5 kilómetros. Ahora vamos a hablar un poco sobre las causas y evidencias de la expansión del fondo oceánico. Son varios los procesos necesarios para que exista una ruptura continental y se forme un océano. Uno de los principales mecanismos que interactúan son las conocidas plumas del manto o plumas mantelares. Esto, en pocas palabras, no es más que el ascenso de material caliente que sube por la astenósfera hasta llegar a la base de la litosfera. Este proceso tiene gran importancia en la fase inicial de la ruptura del continente, pero no es suficiente para lograr que un océano se expanda. Se deben incluir otras fuerzas extensivas que ayuden a estirar las masas continentales. Y el mecanismo que produce esta fuerza se puede encontrar en las zonas de subducción, que es el lugar donde la placa oceánica se hunde por debajo de otra placa, ya sea oceánica o continental. La teoría de la expansión del fondo oceánico está respaldada por diversas evidencias geológicas, siendo una de las más destacadas conocida como las bandas de magnetismo, que se encuentran en las rocas de la corteza oceánica. Debes saber que las rocas que se forman en las dorsales oceánicas registran la polaridad magnética de la Tierra en el momento de su formación. Al analizar estas bandas de magnetismo en ambos lados de la dorsal, se revela un patrón simétrico que indica la expansión del fondo oceánico a lo largo del tiempo geológico. Otra evidencia es la edad de las rocas. Esta aumenta a medida que nos alejamos de la dorsal oceánica central, proporcionando más pruebas de la expansión continua del lecho marino. La expansión del fondo oceánico es fundamental en la teoría de la tectónica de placas y juega un papel crucial en la configuración y evolución de la Tierra a lo largo de millones de años. Este proceso no solo influye en la distribución de los continentes, sino también en el clima, la formación de montañas y la actividad sísmica y volcánica. Comprender la expansión del fondo oceánico es esencial para conocer mejor nuestro planeta y sus procesos geológicos. También tiene aplicaciones prácticas en campos como la exploración de recursos naturales y la mitigación de riesgos. Y si deseas conocer más sobre las placas tectónicas, te dejo un video aquí donde te explico todo sobre este tema. Y si te gustó este video, te dejo este botoncito para que te suscribas al canal. Si me puedes ayudar con un me gusta o con algún comentario, me apoyas muchísimo. Y nos vemos en el siguiente. Bye.